Los accidentes trágicos no ocurren por una sola causa, sino por la suma de muchos factores. En este caso, veremos la cronología del accidente del Fokker F-27, ocurrido el 8 de diciembre de 1987, que enlutó a familias, un club y a todo un país. Estas causas son las oficiales publicadas por la Marina de Guerra del Perú. Primera causa, inexperiencia de los pilotos. El piloto Edilberto Villar no tenía experiencia para vuelos nocturnos en los últimos 30 días y solo había acumulado 5 horas en los últimos 90 días. Por su parte, el copiloto César Morales no tenía horas de vuelo acumuladas en los últimos 30 días y solo tenía 1 hora en los últimos 90 días anteriores. Segunda causa, la demora. De acuerdo con el informe de investigación, indica lo siguiente. El vuelo estaba programado para salir de Pucallpa a las 5:20 de la tarde, con hora de llegada a Lima a las 7 de la noche. Al término del partido de fútbol en el estadio de Pucallpa a las 17 horas, los integrantes del Club Alianza Lima procedieron a un hotel de la localidad para su aseo personal, presentándose al aeropuerto de Pucallpa a las 18 horas para luego abordar el avión y retornar a Lima. Demoraron en asearse y llegaron 40 minutos después. La otra demora es causada por un miembro del equipo técnico que venía con el dinero recaudado en la taquilla. Se lee: a las 18 horas y 15 minutos aproximadamente abordó el avión el pasajero faltante, el mismo que portaba consigo el maletín conteniendo el dinero de la taquilla correspondiente al partido realizado. Estos hechos hicieron que el avión despegara de Pucallpa a las 18 horas con 31 minutos y no a las 17 horas y 20 minutos. 6:31 de la tarde, el Fokker F-27 sale de Pucallpa hacia Lima con 43 almas a bordo. Tercera causa, fallos no solucionados. Empezamos aquí la cronología de eventos. 8:02 de la noche. Al estar cerca del aeropuerto de Lima y preparando el aterrizaje, el copiloto César Morales activa el tren de aterrizaje, pero luego las luces indican que el tren no ha bajado. El copiloto comunica con la torre. Se lee: el copiloto comunica a la torre de control que tiene una indicación de tren de nariz inseguro y que sus intenciones son efectuar un pasaje sobre la pista de aterrizaje a 500 pies de altura para que desde la tierra lo observen la posición del tren de aterrizaje. El piloto indica al señor Germán Lozano que se retire al asiento central de la cabina. Se toma la decisión de que la torre de control pueda observar la aeronave que pasará cerca y pueda así observar si realmente el tren de aterrizaje ha bajado y solamente era un fallo de las luces de advertencia. 8:03 de la noche. Se lee: el piloto ordena a la aeromoza que comunique por intercomunicador a los pasajeros el problema del tren de aterrizaje y las intenciones de sobrevolar la pista. Luego, el piloto le ordena al copiloto que lea la lista para ver si esta situación anormal puede resolverse, que de acuerdo al manual de procedimientos corresponde a la lista de verificación de tren de nariz inseguro. Diversos pilotos consultados pueden repetir de memoria este procedimiento con puntos y comas. A ellos les resulta sorprendente que en pleno vuelo un piloto le ordene a su copiloto que lea y consulte un manual de procedimientos para situaciones de emergencia. Sin embargo, aquella fatídica noche, eso fue lo que ocurrió. El copiloto cogió el manual y empezó a leer, pero los manuales de esa época estaban escritos solo en inglés y el conocimiento que tenía el copiloto de ese idioma era muy limitado. En su acercamiento a la pista 15, el piloto efectuó por 2 veces consecutivas el cambio de altitud y nariz arriba abajo con la finalidad de que por fuerza de gravedad se asegurara el tren de nariz y se corrigiera el desperfecto. Esta maniobra brusca, según pilotos consultados, consiste en que en pleno vuelo el piloto levanta la nariz del avión y la baja intempestivamente para que el tren de aterrizaje de la parte delantera baje, o mejor dicho caiga, por la fuerza de gravedad. Un piloto experimentado en vuelos comerciales no utiliza esta maniobra brusca porque despierta el temor entre los pasajeros. Aquella noche, el piloto hizo esta maniobra. Los íntimos supieron entonces que sus vidas estaban en peligro. El problema del tren de aterrizaje no se solucionó. Peor aún, creó desconcierto entre los pasajeros. Este movimiento no usual de la aeronave generó desconcierto, ante lo cual algunos pasajeros se pararon de sus asientos, dirigiéndose hacia la cabina de pilotos para indagar sobre lo que acontecía. El avión sobrevoló el aeropuerto Jorge Chávez. La indicación de que el tren de aterrizaje no había bajado del todo aún permanecía en el panel de control. Del informe se desprende esta comunicación. El personal de la motobomba de rescate informa haber observado los 3 trenes de aterrizaje abajo. La torre de control comunica esto al avión. El copiloto del avión naval interroga a la torre de control. ¿Los 3? La torre de control de Corpac reconfirma. Los 3. La torre de control pregunta al avión si hará otro pasaje sobrevolando el aeropuerto.
El copiloto responde afirmativo. El jefe de servicios de la Fuerza Aérea de Aviación activa el plan de emergencia aérea. En este momento, el piloto aumenta la potencia para ascender a 1500 pies, gira por la derecha y se prepara para efectuar posteriormente el segundo pasaje de verificación del tren de aterrizaje. En la cabina, el tablero indica todavía que el tren de nariz estaba inseguro, que no había bajado del todo, a pesar de que desde el aeropuerto el personal había visto ya los trenes de aterrizaje abajo. 8:04 de la noche. La torre de control le había advertido al piloto que los 3 trenes habían descendido, pero el piloto tomó la decisión de volver a ejecutar la maniobra de bajar la nariz del avión bruscamente de arriba hacia abajo, contribuyendo así a que entre los pasajeros aumentara el ambiente de desconcierto y tensión. El pánico se desató. En ese momento varios de los pasajeros se pararon de sus asientos y se dirigieron hacia la zona aledaña a la puerta delantera de ingreso a la aeronave. Al escuchar los gritos, el piloto se puso nervioso y se paró de su asiento sin tomar en cuenta el riesgo que corría su aterrizaje. Volteó hacia su copiloto y le dijo: toma los controles y mantente a 1000 pies de altura. 8:05 de la noche. El piloto dejó el mando del avión en el momento en el que debía bajar la velocidad de la nave y activar los frenos aeronáuticos de las alas del Fokker, conocido como flaps. El copiloto no tenía experiencia, así que no lo hizo. La aeronave iba más rápido de lo normal y en descenso. El piloto voltea hacia el mecánico de vuelo y le ordena: que los pasajeros y tripulantes que están parados regresen a sus asientos y que se amarren. Desde la torre de control, intentaban avisarle al piloto que los 3 trenes de aterrizaje habían bajado, pero solo recibieron una respuesta automática del copiloto: espere, al momento efectuando procedimiento de emergencia. 8:06 de la noche. Cuando el piloto Edilberto Villar regresó a la cabina, no retomó el mando del avión, solo le dijo al copiloto: verifica tu equipo de comunicaciones. Villar quería hablar con la torre de control y pedirle una solución para el problema del tren de aterrizaje. La torre ya les había avisado que los trenes habían bajado, pero el nerviosismo que se había apoderado del piloto no le permitía activar el equipo de comunicación. El piloto había entrado en pánico. No escuchó que desde la torre de control lo llamaban para avisarle que los 3 trenes de aterrizaje habían bajado. No respondió a los llamados de la torre. Un informe de la compañía Fokker, que lo había evaluado un año antes, había determinado que el piloto Edilberto Villar, bajo condiciones de estrés, tiende a desorientarse. Cuarta causa: descuido de los altímetros. Eran las 8:08 de la noche. El copiloto seguía conduciendo el avión. El piloto sentado a su lado tomó el manual de procedimientos y empezó a leerlo como para descifrar qué podía hacer en esa situación. La inexperiencia de ambos fue decisiva en ese momento. Mientras el piloto repasaba las instrucciones, los pasajeros seguían parados, reclamando alterados. Villar le ordenó nuevamente al mecánico que se ocupara de ellos. Luego, retomó la lectura del manual de operaciones. Esto ocurría en momentos que el copiloto empezaba a sobrevolar el mar de Ventanilla a una velocidad de 155 nudos en trayectoria descendente. 8:10 de la noche. En esos instantes, el copiloto no solo estaba al mando del avión, sino que debía sostener todas las comunicaciones radiales con la torre de control que le insistían en que los 3 trenes de aterrizaje habían bajado. Según el resultado de la investigación de la aviación naval, este hecho incrementó la carga de trabajo en la cabina del copiloto. Se lee: la torre de control interroga: ¿están virando al final ahora? El copiloto responde: ¿algo para el halcón? La torre de control vuelve a preguntar. Preguntaba si estaba virando al final. Continúe su acercamiento. Llame final para pasaje. El copiloto responde: recibido, señor, voy a ejecutar el pasaje. Mientras el copiloto hablaba con la torre de control, el piloto seguía descifrando el manual del Fokker. Edilberto Villar dominaba un 40% de inglés técnico en el que estaba redactado. Quería saber cómo bajar el tren de aterrizaje completamente. Adicionalmente, trataba de poner orden entre los pasajeros parados. En el informe se indica que estas múltiples tareas disminuyeron su capacidad de tensión en los altímetros. Ciertamente, a medida que pasaba cada segundo, los altímetros marcaban menos pies de altura. 8:12 de la noche. Todo transcurrió en instantes. El piloto seguía leyendo. La gente amontonada en la puerta provocó que el centro de gravedad de la aeronave se trasladara hacia la proa. La velocidad aumentaba. El copiloto al mando del Fokker intentaba bajar la velocidad, pero su falta de experiencia al mando de un avión dificultó su tarea. Mientras lo intentaba, se olvidó de monitorear el altímetro, el cual indicaba descenso continuo. En condiciones normales, un avión en momentos de aterrizaje desciende 500 pies cada minuto. El Fokker de Alianza Lima caía 700 pies por minuto.
La torre de control pidió confirmar a la nave si mantenía contacto con el terreno. No hubo respuesta. En este momento, y tal como lo señala el resultado de la investigación interna de la Marina, ni el piloto Edilberto Villar ni el copiloto Fernando Morales se percataron de lo que indicaba el altímetro. Ninguno se dio cuenta de que en medio de la noche el avión había descendido constantemente y peligrosamente. En ese instante, el copiloto del Fokker decidió escapar y salvar su vida. El copiloto volteó hacia el piloto y le dijo: «Usted lo tiene». El copiloto entregó bruscamente el mando del avión al piloto. Acto seguido, desplazó su asiento hacia atrás, se desamarró, se sacó los audífonos y abandonó la cabina de pilotos. Sorprendido, el piloto tomó los controles del vuelo, niveló ligeramente las alas, pero siendo las 8:15 de la noche, impactó en el mar de Ventanilla. Edilberto Villar no era consciente de que estaba tan cerca del mar. Todo sucedió en 12 minutos, desde las 8:03 hasta las 8:15 de la noche, que se perdió contacto con el avión. La noche del martes del 8 de diciembre de 1987. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Cuál es la teoría que más crees al respecto? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.